política, por ejemplo, la elección interna que está en marcha en el Partido Arena para designar al nuevo Consejo Ejecutivo Nacional y temas legislativos como el descontento que ha generado entre algunos diputados la publicación de un comercial de una compañía de telefonía celular donde hace eco de gastos en asesores, fiestas fastuosas y derroche en una diversidad de cosas. También este día le vamos a pedir la opinión sobre temas tan relevantes como las pensiones, solicitudes de préstamos y otros en los que hay opiniones encontradas allá en la Asamblea Legislativa. ¿Con quién vamos a hablar de todo esto? Bueno, con nosotros se encuentra aquí en el estudio el diputado Johnny Gruaysol por el Partido Arena, diputado también por el Departamento de San Salvador. Gracias por venir, un placer recibirlo aquí en Canal 12. Muchísimas gracias, Manuel, un gusto estar en el set del Canal 12 compartiendo con todos los salvadoreños en esta linda mañana. Bien, bueno, comencemos hablando, diputado, sobre lo que está pasando en el Partido Arena. El partido se encuentra en este momento en un proceso de elección interna, un proceso de elección del Consejo Ejecutivo Nacional. ¿Cómo ven ustedes desde la Asamblea Legislativa y como una nueva generación de políticos este proceso de elección que está viviendo el Instituto Arena? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que Arena es un partido que está dando pasos importantes. Por supuesto que no podemos darnos por satisfechos, todo lo contrario, esto es un proceso que apenas comienza. De alguna forma el partido se está adaptando a los nuevos tiempos y a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional para ser un partido más transparente, más abierto, que reporta sus, métodos de financiamiento, y también un partido que se democratiza internamente a la hora de elegir a sus representantes, funcionarios, y pues lo más relevante en estos días es el tema de la elección de una nueva dirigencia. Por lo tanto, yo considero que Arena está siendo pionero, sobre todo en este proceso. Nos estamos adelantando a legislación que ya de hecho está atrasada, y lo veo como algo muy positivo en el partido. Lo veo como algo sumamente positivo y que se está dando de una forma ordenada, en donde hay debate, hay diálogo. Por supuesto que hay posiciones encontradas, por supuesto que el cambio siempre traerá a detractores como a gente que está a favor, y todo esto es bueno para el fortalecimiento institucional del partido. Yo creo que al final de todo Arena saldrá más fuerte y nuevamente representará las aspiraciones y los sueños de la gran mayoría de salvadoreños. Pero ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, todos los que quieren presidir Arena? Porque sí, a medida que vamos avanzando, surgen cada vez más aspirantes. Por ejemplo, sí, hemos conocido a Mauricio Interiano, quien de hecho ya estuvo aquí en este espacio. Hemos conocido las aspiraciones de Norman Quijano, de Ana Vilma de Escobar y de otra cantidad de gente que está ahí y que están interesados en dirigir los rumbos del Partido Arena para los próximos años y para próximos procesos electorales. ¿Cómo lo ven ustedes como la nueva generación de políticos que ingresó en esta bancada a trabajar en la Asamblea Legislativa y también a dar su opinión sobre los temas que están, bueno, en la palestra en el país? Sí. Bueno, en primer lugar, qué bueno que haya diversidad de líderes y un grupo de personas diversas que quieran liderar el partido, que quieran ser parte del esfuerzo de la transformación de Arena, diría yo. Yo, en lo personal, usted mencionó varias aspirantes al cargo de presidente del partido, pero no con un solo liderazgo es que va a salir Arena adelante. Yo creo que Arena debe de aprovechar justamente esa diversidad, debe de convertirse en un partido mucho más abierto. Y un tema muy, digamos, de coyuntura es este tema de renovación. Y usted, que como bien dijo, pues soy de los nuevos políticos y me considero que represento parte de la renovación de mi partido. Pero la renovación tiene muchísimas implicaciones y quisiera tocar en dos. La primera es que lo que implica es que llegue gente nueva al partido, y para que llegue gente nueva pues tiene que cambiar de alguna forma la cultura del partido. Es decir, yo no llego necesariamente por la figura de un líder, aunque podría ser, pero llego porque me siento tomado en cuenta, porque a través del partido puedo participar, porque puedo llevar mis ideas, porque siento que le aporto algo al país. Entonces sí se trata de algún modo de transformación para poder realmente renovarse, es realmente abrir las puertas y permitir que más personas entren al partido y por ende que crezca el partido.
Y lo otro que tiene que hacer el partido es también irlos a buscar, ir a reclutar nuevos liderazgos, formar esos liderazgos y apoyarlos, si realmente vamos a apostar por una renovación verdadera. Porque la palabra se utiliza de manera muy floja realmente, considero yo, sin verdaderamente entender sus implicaciones. Y yo en lo personal quiero apoyar una nueva dirigencia que no solo apueste por la renovación, pero entienda sus implicaciones, que hay que traer un plan de trabajo, que hay que tener una visión diferente. Y en el fondo, creo que eso es lo que ha pasado en general con todas las instituciones políticas y los partidos políticos en particular. La gente ha perdido la fe, ha perdido la esperanza de que estas verdaderamente son instituciones que quieren sacar adelante al país y que el único interés que domina es el interés partidario. ¿Verdad? Hay que trascender. Bueno, de hecho en Facebook nosotros tenemos una pregunta que les invitamos a que participen. La pregunta está ahí para que ustedes puedan, bueno, participar y dejar sus opiniones. La pregunta dice, ¿cree usted en los partidos políticos cuando hablan de renovación? Por supuesto que a medida vayamos avanzando en esta entrevista, vamos a ir conociendo los comentarios de qué dice la gente sobre la renovación de la que tanto hablan los partidos políticos. Pero yo tengo una pregunta para usted también respecto a qué espacio se está dando, por ejemplo, a los jóvenes en este proceso interno de Arena. Bueno, llegué yo como diputado, como llegaron también otros colegas diputados jóvenes. Sobre todo, el tema de la juventud no se trata de tirarles la alfombra roja y abrirles las puertas y automáticamente van a venir los jóvenes a incorporarse al partido, a un proyecto político. Yo considero sobre todo, mi experiencia con la juventud salvadoreña es que su nivel de ideas son sumamente idealistas, son soñadores, están conectados con el mundo, saben que el mundo está cambiando, quieren un mejor El Salvador, pero a la hora de tomar la decisión de participar en política, algunos a lo mejor tendrán miedo, otros consideran que el panorama está tan lleno de corrupción, se trata de algo tan oscuro y poco viable, que una carrera en servicio público no es una opción para ellos. Y un gran porcentaje de la juventud está tan desesperada que opta por irse del país o quisiera irse del país. Entonces, por supuesto que los espacios hay que crearlos, pero hay que ir un poco más allá. Yo creo que el mensaje debe de resonar con la juventud, eso es importante, y sobre todo a través de las acciones, ¿verdad? En nuestro caso, en el caso de mi trabajo legislativo, se nos han acercado muchísimos jóvenes, desde jóvenes que están en la universidad y necesitan apoyo con un trabajo de investigación y están investigando un tema que yo veo particularmente en mi trabajo legislativo y quieren mayor información, otros que me quieren conocer mejor y algunos que quieren ayudar, que quieren participar y quieren saber cómo. Y hemos podido establecer algunos mecanismos para ir, digamos, ampliando esa red de jóvenes que participan, que inciden y que realmente son mentes brillantes que colaboran y tienen mucho que aportar al país. ¿Le gustaría a usted participar en alguna de las planillas que se van a presentar en el partido para presidir el Arena o las plantillas de la gente que va a formar el Consejo Ejecutivo Nacional que van a elegir? Bueno, que ya se cambió la fecha, no estaba para el 10 de julio la asamblea para darlo por lo menos las reglas del juego de cómo iba a ser el proceso de elección que está programado para septiembre. Sí. Pero la pregunta es, ¿le gustaría a usted participar directamente en la toma de decisiones dentro del partido? Yo no considero que necesito ser parte de la dirigencia del partido para tener una posición de liderazgo dentro del partido. Es más, yo actualmente tengo una plataforma política que es mi diputación, a través de la cual yo no solo me comprometí con los areneros, sino mi compromiso es también con todo el pueblo salvadoreño. Por lo tanto, en mi caso, yo he decidido no participar dentro de ninguna planilla que va al COENA, porque lo que me ocupa hoy por hoy es mi trabajo legislativo, esa es mi prioridad, ese es mi compromiso, y porque también considero de que lo que hay que dedicar en materia de tiempo y energía al proyecto del COENA, pues es un trabajo de tiempo completo, y yo hoy por el momento he considerado pues no ir ni optar por la presidencia del partido, ni mucho menos, ni ningún otro cargo
dentro del COENA. Ahora bien, bueno, cuando usted era candidato allá por el 2014, usted decía que El Salvador era un país extremadamente polarizado y que esa era una de las situaciones que había que cambiar. Ya estamos en 2016. ¿Ha visto algún cambio en esta situación de la polarización tan grave bueno, que enfrenta El Salvador? Mire, yo creo que la polarización en la política es inevitable, es decir, siempre van a haber pensamientos opuestos, ideologías contrarias. Lo que yo veo y no he visto mejora es una ausencia de diálogo verdadero, de diálogo auténtico y sobre todo, quizás en aquel momento, en el 2014, hasta ahora, con una mayor agravante, que yo creo que la crisis económica de bajo crecimiento en nuestro país es muy preocupante, la sostenibilidad fiscal de nuestro país, el tema de la inseguridad, todavía hay demasiada muerte en El Salvador, por lo tanto, lógicamente nuestra coyuntura de la situación que atraviesa El Salvador, con el costo de la vida cada vez más caro también, merece que dialoguemos, pero dialoguemos de verdad. Hace poco escuchamos un anuncio del presidente que plantea la necesidad de un acuerdo fiscal. Bueno, venimos hablando de este bendito acuerdo fiscal desde el 2012 y ese compromiso se mantiene pendiente y digamos, ese es un claro ejemplo de que aunque se permita la polarización, no se permite el que no hayan entendimientos, no se permite el que no hayan acuerdos y el que no haya diálogo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando no hay acuerdos ni hay diálogo dentro de los mismos institutos políticos? Porque, por ejemplo, hemos escuchado posiciones en el Partido Arena que son de críticas hacia adentro, sí, y de posiciones totalmente separadas, por ejemplo, entre los mismos aspirantes a presidir el partido. Sí, definitivamente, y eso es parte de la democracia, eso es parte de la discusión. Lo que se necesita es que las personas que piensan diferente o que quieren hacer las cosas diferentes, al final del día tienen que involucrarse, ¿verdad? Yo creo que la dinámica de Arena también se trata de proyectar, se trata de vender como una de división, como una de pleitos y la de no acabar. Pero yo también veo a un FMLN sumamente cerrado, sumamente rígido después de su último congreso con ideas obsoletas y el FMLN tampoco ha rendido cuentas sobre quién financia sus operaciones, etcétera. Entonces, siento que también hay que balancear un poco ahí eso y en el fondo yo no quiero ser parte de un partido político en donde no haya discusión, aunque sea apasionada. Yo no quiero ser parte de un partido político en donde todos aceptamos el lineamiento que viene de arriba y nos vamos con eso. Entonces, por supuesto que es lógico que va a haber debate, va a haber conflicto de alguna naturaleza y ese es otro reto de la nueva dirigencia, cómo vamos a gestionar todo eso, porque eso debe de alguna forma administrarse. Yo creo que es el rol más importante del COENA. El COENA no es una plataforma política, a pesar de que inevitablemente se convierten los dirigentes del partido en figuras políticas. Pero el COENA administra toda la orquesta, ¿verdad? Administra todo el panorama político y somos los políticos los que damos la cara a la población y los que realmente proyectamos y trabajamos en las soluciones que necesita el país. ¿Cómo considera la proyección del Partido Arena hacia los ciudadanos? Porque, bueno, algunos de los aspirantes a presidir Arena dicen, bueno, es que Arena se ha desconectado de los sentimientos de la gente, de los sentimientos del ciudadano que está ahí y que, bueno, al final es la base y es el que vota por un partido en un proceso electoral. Sí, yo creo que el sistema representativo democrático que tenemos hoy por hoy está en crisis. Es decir, todos los salvadoreños realmente han perdido o se ha perdido la credibilidad en sus representantes, en los políticos, en que los diputados o el Ejecutivo realmente está trabajando en función del pueblo salvadoreño y en pro de las soluciones que requiere nuestro país. Entonces yo creo que ese desencanto es un desencanto generalizado, ¿verdad? Y Arena no es la excepción. Entonces no dudo en decirle que en primer lugar en Arena no debemos darnos por satisfechos, que debemos de reconocer que el partido no ha crecido en los últimos años, sino se ha contraído,
y que para poder crecer, lo lógico es debemos de convertirnos en un país mayormente inclusivo, más abierto, que logre aprovechar la diversidad y finalmente pues volver, como dije en un principio, Arena ha sido exitosa en el pasado porque ha logrado representar los sueños y las aspiraciones de la mayoría de los salvadoreños, y eso es lo que tenemos que volver a hacer. Para esto hay que ser creativo, para esto hay que ser diferente. Si la gente está acostumbrada y dice, Arena es más de lo mismo, ¿verdad? Y cualquier político nuevo que llega se va a convertir en parte de esa maquinaria partidaria, al llegar a la asamblea se van a convertir en uno más. Lo que la gente te está diciendo es, convénceme de que sos diferente, convénceme de que tenés otro proyecto, convénceme de que el pasado ya no va a ser excusa para no resolver los problemas del presente. Entonces, toda esta todo esto no se logra con discurso, claro, se logra con acciones, y yo creo que la bancada legislativa de Arena lo está logrando en la Asamblea Legislativa. Bueno, entre los mensajes que nosotros hemos tenido acá y que hemos leído también es, vamos a reconstruir la credibilidad en Arena. Cuando yo le preguntaba precisamente a la persona que me decía eso, si vamos a reconstruir algo es porque está destruido, porque está dañado. Claro. ¿Qué está pasando con la credibilidad de Arena hacia el votante? Porque existe, bueno, la dirigencia que da alineamientos, digamos, a los que son parte de la estructura del partido, pero ¿qué pasa con la gente, con el ciudadano que, como le decía, nos está viendo a esta hora de la mañana y que tal vez en determinado momento confió en Arena, pero que ahora tiene dudas? Sí. Yo creo que no está destruida Arena, ni mucho menos. Arena mantiene una gran fuerza políticamente hablando. Creo que es una marca política que pesa, es emblemática, pero sí considero de que si algo hace falta es un rumbo claro, ¿verdad? Es una visión clara. Creo que hay algunos, si no hay muchos, que entienden que nuevamente Arena tiene que representar lo que representaba en su origen. No estoy diciendo que hay que volver al pasado, lo que estoy diciendo es que en ese momento, cuando Arena nace, ya había un sistema de partidos políticos grandes, desprestigiados, y Arena representaba una visión diferente, ¿verdad? Y lograba atraer a sus filas a la gente más talentosa que tenía El Salvador. Entonces, nuevamente, Arena tiene que representar ser la diferencia, ¿verdad? Tanto en el nivel de sus funcionarios, las personas que trabajan ahí, como en todo sentido, ¿verdad? Decir, que el ciudadano diga, bueno, hablaron de renovación y yo sí lo veo. Yo sí estoy escuchando a nuevas voces, yo sí estoy escuchando un discurso diferente, yo sí veo que se pueden poner de acuerdo los partidos políticos. Por supuesto que el componente del diálogo y el acercamiento con el partido de gobierno también depende de la contraparte, pero no solo con palabritas, no solo con mensajes, esto hay que convertirlo en acción. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial a esta hora de la mañana. Les invitamos a que se queden con nosotros. Hoy estamos hablando sobre temas políticos. Estamos conversando con el diputado por el departamento de San Salvador, diputado por el Partido Arena, Johnny Gruaysol. Ya volvemos. Gracias por permanecer en sintonía de Canal 12. Esta mañana estamos hablando de política. Tenemos como invitado al diputado por el Partido Arena, Johnny Gruaysol. Estamos hablando sobre su trabajo en la Asamblea Legislativa y sobre su visión del proceso de elección interna que está llevando el Partido Arena. Por cierto, este instituto político tiene programado para septiembre elegir al nuevo Consejo Ejecutivo Nacional. ¿Cómo van esos preparativos o cómo ven ustedes desde la Asamblea Legislativa, desde la posición que usted... Gracias por permanecer en sintonía de Canal 12. Esta mañana estamos hablando de política. Tenemos como invitado al diputado por el Partido Arena, Johnny Gruaysol. Estamos hablando sobre su trabajo en la Asamblea Legislativa y sobre su visión del proceso de elección interna que está llevando el Partido Arena. Por cierto, este instituto político tiene programado para septiembre elegir al nuevo Consejo Ejecutivo Nacional.
¿Cómo van esos preparativos o cómo ven ustedes desde la Asamblea Legislativa, desde la posición que usted ocupa como miembro de este instituto político, esos preparativos para el proceso interno, ya la elección directa? Porque, bueno, estaba programada para el 10 de julio una asamblea extraordinaria, la pasaron para el 24 y, bueno, la elección sigue programada para septiembre. Sí. Mira, un componente fundamental para que el proceso se dé de buena forma es que las reglas estén claras. Y eso es lo que está en discusión en estos momentos. Y por eso se atrasó un poco, entiendo yo, la Asamblea General, porque todavía están por definirse y precisarse, nosotros le llamamos estatutos, nuestras reglas que nos rigen en nuestros procedimientos. Entonces, estos estatutos deben de, en primer lugar, cumplir con lo que nos anticipamos, donde iría encaminada la legislación de los partidos políticos, pero también la gran discusión y el gran debate es quién puede ocupar un cargo de dirigencia o qué cargo, etcétera. Entonces, eso todavía, a pesar de que ya tenemos el documento de nuestros estatutos, es algo que aún está reformándose y sometiéndose a discusión de las diferentes bases del partido, de la estructura del partido y todos sus integrantes que están opinando y manifestándose al respecto. Por lo tanto, una vez quede finiquitado y finalizado ese proceso y ya quedan las reglas claramente establecidas, pues podrá darse el proceso. Pues también hay un elemento que es más bien un reto, que es que ahora al elegir de forma democrática, pues hay un padrón, ¿verdad?, de personas que van a votar por su futura dirigencia, dentro de los cuales estoy yo como diputado, que tengo derecho a voto. Y pues ese padrón se ha estado trabajando, se ha estado depurando, creando, y lo que se busca es que estas sean elecciones plenamente transparentes y donde la próxima dirigencia pues claramente tenga un mandato democrático, que yo creo que es algo muy favorable para poder ejecutar la visión y el programa que ellos consideren necesario para transformar el partido. Bueno, a lo largo de lo que ha ido avanzando este proceso interno en el Partido Arena, han ocurrido una serie de situaciones, como por ejemplo la decisión de Jorge Velado de apartarse y de no buscar continuar él presidiendo Arena. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, desde la Asamblea Legislativa y desde como miembros de este instituto político, cómo ven, por ejemplo, esta decisión que tomó Jorge Velado de apartarse y dejar el camino libre para que otras personas puedan aspirar a presidir Arena? Yo lo veo como una decisión de mucha madurez política y yo admiro mucho al presidente Velado, creo que ha hecho un excelente trabajo, creo que él ha sido clave en por lo menos sembrar la semillita de la renovación en el partido y la transformación del partido. Nadie se va a quejar o te va a decir que no es una persona correcta. Es una muy buena persona y yo le tengo mucha estima y cariño, pero sí considero que la decisión, el porqué de la decisión habría que preguntárselo a él, pero sí creo que es una buena señal de decir, bueno, le abro el camino a alguien más y creo que él, pues al dejar su cargo como presidente del partido, puede irse con la cabeza en alto de que ha logrado mucho. Ahora bien, bueno, hablemos del trabajo legislativo. A mí me llamaba mucho la atención cuando usted decía en diversas ocasiones, Arena es un partido donde se puede disentir, es decir, podemos tener diferentes opiniones. Pero ¿qué pasa cuando usted expresa una opinión y, bueno, se le viene encima la crítica de sus mismos compañeros de bancada, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que también la tradición es difícil de romper. Bueno, yo obviamente antes de llegar y difícilmente ni tu carrera académica como tu carrera profesional te puede verdaderamente preparar para el trabajo que vas a hacer dentro de la política. Yo creo que eso aplica para cualquier experiencia laboral. Siempre hay un componente de aprendizaje y un periodo de aprendizaje. Pero yo sí considero importante en mantenerte siempre de acuerdo a tus principios y a quien tú eres, y no permitirte cambiar por quedar bien o esto y lo otro, sino más bien mantenerte firme en tus principios y en lo que uno cree y defenderlos.
Eso se hace con argumentos, se hace con fundamento, no se hace por el simple deseo de querer ser rebelde o de querer llamar la atención. Se hace porque verdaderamente uno cree en su trabajo y al final del día la opinión que verdaderamente importa en la política es la opinión de los electores, del pueblo salvadoreño, de aquellos a los que uno representa y a quienes uno se debe. Eso no significa que uno puede comportarse como uno quiera. Siempre hay un régimen de reglas, de ética, de comportamiento. Yo creo que aunque he tenido posiciones encontradas, he tenido posiciones diferentes, que no me he desviado de los principios del partido, que no me he desviado de un comportamiento fuera de lo normal o fuera de las reglas, y más aún en el momento en donde yo actué, llamémosle diferente, recibí muchísimo apoyo de sociedad civil, muchísimo apoyo de aquellos que me eligieron como representante, y al final del día creo que eso es lo que verdaderamente cuenta, eso es lo que verdaderamente vale. La elección del fiscal general de la República, Douglas Meléndez, bueno, fue una de las situaciones que se volvió un tanto tensa. De por sí el proceso de elección ya era complicado, pero se volvió un tanto tensa, para su persona con el partido Arena, porque usted expresó que no iba a votar por esa elección, porque consideraba de que no se había, por ejemplo, hecho de una forma clara y de una forma que no dejara lugar a dudas sobre quién se estaba eligiendo. Sí. ¿Qué pasa con ese momento en el que usted decide hablar y decir yo no voy a votar cuando el resto de, por ejemplo, de los 84 diputados estaban diciendo que todos lo iban a elegir por unanimidad? Sí. Bueno, varios puntos aquí. En primer lugar, una elección de un funcionario de segundo grado por unanimidad no significa que hemos elegido a la mejor persona para cumplir el trabajo. Lo que significa es que se logró consenso, ¿verdad? Y que todas las partes políticas se pusieron de acuerdo. Yo creo que más allá de eso, no tiene mayor relevancia el que haya sido un voto unánime. En segundo lugar, mi malestar en ese momento y en cada elección de funcionario de segundo grado posterior es que el proceso de elección está fundamentalmente inaceptable, es decir, es totalmente inadecuado para lo que se quiere lograr y se debe de lograr por constitución, que es elegir a la persona más competente y moralmente, de moralidad notoria y competencia notoria posible, ¿verdad? O sea, queremos a las mejores personas al frente de estas instituciones tan importantes. Por lo tanto, yo me manifesté sobre todo en contra de ese proceso, de esos procesos que se prestan más a negociaciones políticas que a verdaderos análisis, investigaciones o pruebas inclusive para el candidato. Yo considero que en ningún momento los candidatos se han puesto a prueba. Y la prueba más grande para el candidato es buscar acercamientos políticos con los diferentes diputados, buscar apoyos por diferentes lados, pero no convencernos a nosotros los diputados y al pueblo salvadoreño de que ellos son los más capaces, de que ellos son los más transparentes y que tienen el mejor proyecto y el mejor plan de trabajo. No es ni siquiera un requisito en la Asamblea Legislativa para un funcionario de segundo grado o un aspirante a la Corte de Cuentas, un aspirante a la Fiscalía, a la Procuraduría, presentar un plan de trabajo. Por lo tanto, si este funcionario 3, 4 años más tarde se quiere reelegir, ¿contra qué lo vas a medir? ¿Verdad? Sería lógico que en ese momento lo vas a medir contra su plan de trabajo que presentó inicialmente, en donde se comprometió a hacer X, Y, Z y a ver si ha cumplido o no ha cumplido. Eso es un ejemplo de algo que podemos cambiar, que podemos renovar. Y yo presenté una reforma, que dicho sea de paso no se ha discutido, porque en el fondo mantenernos en el ámbito de la negociación política es algo que aún no hemos podido erradicar o eliminar de la Asamblea Legislativa. Entonces, yo creo que inclusive para los miembros de la Comisión Política se haría mucho más fácil el trabajo si agregamos elementos objetivos de juicio, si agregamos elementos que van a causar de que un aspirante a un cargo de esta naturaleza
lo va a pensar dos veces. Lo va a pensar dos veces de ir a una audiencia y que le hagan una pregunta que no sepa contestar y le dé vergüenza. Porque también, si yo en mi empresa fuera a contratar a una persona y voy a entrevistarte, no te voy a dar las preguntas de forma anticipada para que vengas preparadito. No, yo te las voy a poner difícil. Y yo no solo quiero conocer tu capacidad, yo quiero saber qué tipo de persona eres, etcétera. Entonces, debemos de agregarle al proceso, por lo menos subir el nivel, ¿verdad? Ahora bien, considero que debe haber una evolución, de acuerdo a lo que nos está planteando, en el proceso de elecciones de segundo grado, porque de hecho la Asamblea Legislativa está trabajando en este momento en varias elecciones de segundo grado. Tenemos ahí los retrasos ya de más de 9 meses del Consejo Nacional de la Judicatura. Sí. Está en marcha la elección del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Tienen un plazo establecido para la elección de magistrados de la Corte de Cuentas, luego que la Sala de lo Constitucional los declaró inconstitucionales. Obviamente, bueno, son cargos importantes y que tienen cierta influencia en la vida del país y que la responsabilidad corre por los diputados y se eligen a buenos o malos funcionarios, al final es parte de la responsabilidad de quien los eligió, en este caso los legisladores, ¿no? Definitivamente, y todos esos hechos, y más que hechos, son faltas graves porque son violaciones a la Constitución. Los atrasos en la Asamblea Legislativa son violaciones a la Constitución. Y no solo eso, sino que con frecuencia, yo diría con relativa frecuencia, la Sala de lo Constitucional declara inconstitucional nombramientos o elecciones de funcionarios de segundo grado, como es el caso de la Corte de Cuentas de la República, e insiste en sus resoluciones que la Asamblea no ha podido corregir, no ha podido comprobar en sus procesos la idoneidad de los candidatos, por plantearlo de forma general. Entonces, esto lo único que vuelve a resaltar es de que algo anda mal con el proceso y que si no lo reformamos, vamos a seguir cometiendo los mismos errores, vamos a seguirnos atrasando y vamos a seguir eligiendo en base a preferencia partidaria, en preferencia política y no en base a los mejores servidores para El Salvador. Es así de sencillo. Vamos a continuar en lo mismo si no reformamos el proceso. Ahora bien, pero ¿cómo ve usted, por ejemplo, esta situación de las elecciones que son declaradas inconstitucionales por la Sala de lo Constitucional? Y dice, por ejemplo, en el caso de la Corte de Cuentas, para citar un caso en específico, dice que la Asamblea no logró establecer o no logró determinar que no existían vínculos partidarios de los funcionarios de Jovel Valiente y de otro magistrado. En el caso del otro, pues decía de que sí estaba bien establecida la situación, pero que estos dos, por ejemplo, no se había logrado probar que no tenían vínculos con un partido político y que hoy les da como plazo hasta el 29 de julio para hacer una nueva elección. Y el debate ahora los diputados lo tienen en cuanto a si eligen para lo que queda del periodo de estas personas como en la Corte de Cuentas, o si eligen para los 3 años, que es el periodo que corresponde a los magistrados cuando son electos de una forma por primera vez, que no hay una declaración de inconstitucionalidad de por medio. Sí. Y imagínate, Manuel, la incertidumbre que esto genera, ¿verdad? Que la Corte de Cuentas, muy probablemente, ¿verdad? La nueva Corte de Cuentas no va a ser electa para fin de mes. Es más, ya hubo colegas míos que se anunciaron inmediatamente posterior a la sentencia de la Sala y dijeron imposible, ¿verdad? Imposible que eso suceda. Entonces, nos podemos esperar de que va a haber un atraso y de que inevitablemente va a quedar acéfala la Corte de Cuentas de la República, que es el ente auditor de las cuentas del Estado, de los dineros de los salvadoreños, del dinero de los salvadoreños. Eso es, si eso no es crisis institucional o un componente de la misma, yo no sé qué es. Entonces, esa irresponsabilidad de la Asamblea Legislativa, esa falta de procesos claros, de poder, en el fondo lo que te está diciendo la Sala es, señores de la Asamblea Legislativa, ustedes no están fundamentando las decisiones que están tomando. Por lo tanto, vuélvanla a tomar. Entonces, si no se está fundamentando bien, si no estamos haciendo bien el trabajo, y sé que podría caerle mal a mis colegas de la Comisión Política, y no es una crítica hacia ellos, si ellos están haciendo lo mejor que pueden hacer con las herramientas que tienen. Lo que hay que hacer es mejorar esas herramientas. Entonces, yo insisto de que en el fondo lo que se ha generado es una crisis institucional, una crisis en donde las cabezas de las instituciones más importantes del partido, para empezar, no son electas de forma correcta, y en el fondo tenemos un sector público, tenemos un Estado que más de ser Estado de Derecho es un Estado patrimonial.
Ahora bien, si usted tuviera que distanciarse, como lo hizo con la elección del fiscal general de la República, por no estar de acuerdo con la forma en que se da un proceso de elección, ¿lo haría una vez más? ¿Le diría a Arena, no estoy de acuerdo en la forma que se está eligiendo? Mire, yo estoy dispuesto a nunca votar en contra de mis principios, ¿verdad? Y si eso es lo que implica en algún momento, pues siempre estoy dispuesto a hacer lo que yo crea correcto. Pero no solo se trata de eso o que con un voto cambia la situación. Mi compromiso desde la última elección de funcionarios de segundo grado, que fue de la Procuraduría General de la República, en donde razoné mi voto, aunque apoyé y voté con mi fracción, fue comprometerme a buscar que estas reformas se den. Entonces, a eso me he dedicado en el último mes, a promover la reforma del reglamento interno de la Asamblea, a mejorar este proceso, pero también yo debo de alguna forma intentar convencer a mis colegas y convencer a mi grupo parlamentario de qué es lo que debemos de estar haciendo. Entonces, no solo se trata de esperar a que llegue el día y tomar una decisión ese día, sino activamente buscar soluciones y trabajar y a través del debate y de lo que yo creo correcto, de convencer a la mayor cantidad de personas posible. ¿Y no considera usted que cambiar la forma de hacer política, por ejemplo, desde la Asamblea Legislativa, pasa también por renovar las bancadas legislativas? Porque, bueno, ahí vemos, hay gente que tiene una cantidad increíble de periodos. No estamos diciendo si están haciendo bien o mal su trabajo, sino Sí. que, bueno, a veces parece que las oportunidades para políticos nuevos son muy escasas. Sí. Y las oportunidades incluso de expresarse y de hablar son muy escasas porque son pocos los que se atreven hasta cierto punto a desafiar las reglas en las que se han venido haciendo las cosas desde un órgano como la Asamblea Legislativa. Sí, yo creo que lo que necesitamos no es que más políticos que han estado por una gran cantidad de tiempo desistan desde la política y se salgan de la política. No, lo que se necesita es más políticos con ideas diferentes que se atrevan a entrar a la política. Eso es lo que se necesita. Jóvenes que pasan de a lo mejor un ámbito en donde critican mucho, opinan mucho y eso está muy bien, pero quieren hacer algo, quieren involucrarse. Históricamente los partidos políticos han sido un poco cerrados, no han sido tan abiertos a nuevas líneas de planteamiento, pero hoy tenemos una realidad que la juventud es el segmento más grande, más amplio de nuestra población, lo cual es una inmensa oportunidad. Yo creo mucho en el potencial que tiene la juventud. Ahora, renovación no implica que solo van a entrar jóvenes, sino que implica que van a entrar personas que están hartos de la corrupción, personas que están hartos con el abuso de privilegios, personas que realmente están hartas de que los fondos públicos no se manejan de forma transparente y de forma correcta. Entonces, yo sí veo cambios en la sociedad salvadoreña, yo sí veo una sociedad que cada vez tolera menos la corrupción, a pesar de que nos hemos acostumbrado lastimosamente a que esa sea lo que todos nos esperamos, ¿verdad? Todos nos esperamos que los políticos siempre vamos a seguir en lo mismo y que nunca vamos a salir adelante, pero hay que romper verdaderamente con eso y por eso se necesita que surjan líderes nuevos. Ahora bien, bueno, ya que estamos hablando de temas relacionados con corrupción y con todo este tipo de situaciones, hablemos de un comercial de una compañía de teléfonos que fue publicado la semana anterior y que no dejó de generar un poquito de escozor entre los diputados. Incluso se analizaba solicitar que se retirara de su publicación porque consideraban que era hasta cierto punto ofensivo, aunque cabe mencionar que el comercial en ningún momento dice diputados, en ningún momento dice políticos de X o Y partido, pero bueno, la situación es que se publicó y se volvió viral en redes sociales, se volvió uno de los temas más comentados, por ejemplo, en redes como Twitter o en Facebook. Pero, ¿qué piensa usted, por ejemplo, de esta situación y de esta crítica que es hasta cierto punto un tanto dura para todo el manejo de la cosa pública? Bueno, en primer lugar, qué pena por quienes se dieron por aludidos, pero muchos se dieron por aludidos. Yo diría también que la forma de cambiar la percepción pública que ya existe, y no solo aquí, existe en gran parte del mundo, en donde el sistema representativo, honestamente o francamente, está en crisis, ¿verdad? Porque la gente está totalmente desencantada con sus políticos, que la forma de contrarrestar eso no es a través de la censura o no permitiendo la crítica, ya sea justa o injusta,
porque la crítica es un ingrediente indispensable de la política, y quien entra en la política tiene que saberlo, es cómo reaccionás y cómo te comportás en base a eso. Mucha crítica injusta, por lo menos, por ejemplo, en mi caso, a mí me atacan troles en Twitter, pero yo decido no ignorarlos, ¿verdad? Y enfocarme en mi trabajo y en el mensaje que yo quiero transmitir. Y lo mismo con este tipo de campaña. No creo que se hará un ajuste en esa percepción negativa de la clase política a través de la censura. Todo lo contrario, es a través de la actuación, a través de la acción, a través del trabajo. Yo me alegro mucho de que esa petición de censura no prosperó dentro de la Asamblea Legislativa, y por supuesto de que si en todo caso alguien se siente por aludido, que lo que debería de hacer es reflexionar sobre este mensaje, que yo creo que es un mensaje poderoso, y por qué estamos como estamos. Y si tenemos el reto de que queremos renovar a la política, si tenemos el reto de que queremos que surjan nuevos liderazgos de jóvenes, de profesionales, de cualquier tipo, pero si queremos eso en un ambiente en donde la percepción es que solo se trata de corrupción y de abusos y de privilegios, y de que el servicio público no es realmente algo honorable, que sí lo es, no es solo sacrificado, pero también no es trabajo para cualquiera, ¿verdad? Pero si lo que queremos es reclutar a nuevas personas, obviamente este tipo de mensajes nos plantean un reto mucho más difícil, pero no hay que enfocarse en lo negativo. ¿Considera usted que hace falta cultivar la tolerancia a la crítica desde la Asamblea Legislativa? Le voy a explicar por qué. Porque, bueno, por ejemplo, en semanas anteriores, cuando se habló, por ejemplo, de cuántos asesores tenían, de cuántos empleados tenían por fracción, hubo unas reacciones que decían de que lo que se buscaba era notoriedad, que lo que se buscaba era poner en entredicho, por ejemplo, el trabajo de un órgano como la Asamblea Legislativa, al salir a la luz, por ejemplo, y que el ciudadano conozca cuántos asesores tiene un partido, por ejemplo, o cuántos empleados tiene cada fracción. Sí. Siempre hay una diferencia fundamental entre la percepción y la verdad, pero en el ámbito público, todo ciudadano tiene derecho a la verdad, tiene derecho a conocer la realidad tal cual. Por lo tanto, tiene derecho a conocer quiénes son sus empleados públicos, quiénes son sus funcionarios, cuánto ganan, qué hacen con su tiempo, qué hacen con el dinero que se les da, que se les encomienda para hacer su labor. Todo eso es un derecho ciudadano, ¿verdad? El derecho a la información, el derecho a conocer absolutamente el quehacer de todo el gobierno, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esos esfuerzos que se han hecho, esas revelaciones, pues es parte de lo que los salvadoreños debemos de acostumbrarnos y de lo que debemos de exigir. Por eso ya a las 7 de la mañana con 18 minutos vamos a hacer a esta hora una nueva pausa comercial. Recuerde que estamos hablando de política y ya vamos a regresar con las conclusiones de la entrevista de hoy. Continúe con nosotros. Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Estamos llegando ya a la etapa final de la entrevista de esta mañana. Estamos conversando con el diputado Johnny Gray Sol del Partido Arena. Estamos hablando sobre el manejo, por ejemplo, de situaciones en la Asamblea Legislativa. Y también teníamos una pregunta en Facebook. Se las vamos a recordar para leer también ya algunos comentarios y algunos resultados de lo que dice la gente a través de esta red social. La pregunta es, ¿creen los partidos políticos cuando hablan de renovación? Bueno, realmente esta pregunta la formulamos porque todos los partidos mencionan esta palabra a la hora de hablar de sus plataformas, pero ¿qué dicen los ciudadanos? Fernando Martínez nos dice, como joven salvadoreño considero que la palabra renovación se queda corta en los partidos políticos. Lastimosamente la idealización que han creado a la población no es la más positiva que digamos. Saúl Mendoza dice, con mucho respeto, perdón, renovación, los políticos no saben de eso. Vilma Mendoza nos dice, yo nunca he creído, pues no cumplen absolutamente nada, dice. Y tenemos a Gregory Martins, podríamos tratar de creer cuando ya no veamos las caras de los mismos que no quieren dejar los puestos. Queremos gente nueva y más joven con ideas adecuadas al tiempo que vivimos y no los vejestorios con ideas fuera de tiempo.
Bueno, estos son los comentarios y las percepciones de la gente que teníamos ahí en lo que nos comentó en Facebook. Nos recuerde que siempre tenemos una pregunta de acuerdo a la entrevista que estamos realizando para que ustedes dejen sus opiniones. También les invitamos a que sigan nuestras transmisiones a través de esta red social. Me gustaría, bueno, que si tiene usted algún comentario respecto a la pregunta y respecto a lo que dice la gente a través de Facebook. Yo creo que queda absolutamente claro que el concepto de renovación no se ve reflejado o no ha calado en la población y lo entiendo, ¿verdad? Es decir, de las 4 o 5 opiniones manifestadas en Facebook, todos dicen, realmente es una palabra más, es un concepto más, se habla mucho, se toca mucho, pero no la veo, no veo la resolución, no creo que la renovación es cierto y como planteaba la pregunta, cuando hablan los políticos de renovación, no les creo. Precisamente porque una cosa es hablar de renovación y otra cosa es entender sus implicaciones. Y es que yo considero que los partidos políticos no se han abierto del todo, no se han convertido en esas instituciones inclusivas que deben de ser. Por supuesto de que hay ideologías divergentes y diferencia de opinión en cuanto a un sistema económico, en cuanto al nivel de libertades, etcétera. Y diferencias claramente marcadas. Pero la renovación justamente es, digamos, yo lo traduciría como la capacidad que tiene un partido para atraer nuevas personas. Entonces lo que te está diciendo es que los partidos hoy por hoy no están mandando los mensajes correctos, no están haciendo el trabajo correcto para poder ampliar su base, para poder ampliar y hacer crecer su partido. Es más, en las últimas encuestas reflejan que un gran porcentaje de la población no es ni de un partido ni de otro. Y su voto, podría llamársele voto independiente, estaría mayormente basado en el candidato, en la personalidad del candidato, en lo que presenta el candidato como plan de trabajo. Y esto plantea un escenario en donde el partido político como concepto se debilita. Y nuestro sistema depende del partido político como vehículo a la participación política, lógicamente, y yo sí creo que hay que fortalecerlos. Hay que fortalecerlos convirtiéndolos en realmente instituciones, ¿verdad? Instituciones políticas. Ahora bien, bueno, pero hablar de política también implica evaluar a Arena como partido de oposición. ¿Considera usted que Arena está cumpliendo con su papel de oposición? Porque yo también he escuchado a gente del mismo Arena, gente que tiene voz y que tiene larga trayectoria en el partido, decir, bueno, es que no estamos siendo la oposición que deberíamos de ser. Hasta cierto punto, en algunos temas, hemos sido la oposición ausente, decían. Sí, no estaría siendo sincero diciéndole que me siento del todo satisfecho con el trabajo que estamos haciendo como partido de oposición. Por supuesto que podemos hacer las cosas mejores. Yo creo que en algunos casos no se logra percibir, no logra la población conectar y entender el trabajo que hemos hecho porque a lo mejor no lo hemos comunicado bien. O a lo mejor nuestra estrategia ha sido la estrategia equivocada y de ninguna forma creo que debemos de darnos por satisfechos, ni mucho menos. Pero debemos de saber, sobre todo, escuchar esa crítica, ¿verdad? Esa crítica que nos dice, sí, oposición porque se oponen a todo, pero no proponen nada. Entonces, sí debemos de trabajar en nuestras propuestas. Yo creo que tenemos muy buenas propuestas. Lo que pasa es que el problema es que no se conocen. Entonces, ahí es en donde nosotros tenemos un enorme reto, pero no considero que Arena sea un partido vacío de propuestas, de ideas o inclusive de personas sumamente talentosas que tienen mucho que aportarle al país. Todo lo contrario. Creo que Arena es el instituto político que mayormente tiene gente de talento y gente que quiere y puede hacer algo bueno por El Salvador. Hay que gestionarlo mejor, hay que coordinarlo mejor, pero no creo que ni está perdido, pero tampoco puedo darme por satisfecho.
Ahora bien, ¿cómo evalúa usted su papel trabajando en comisiones como la de Medio Ambiente y la de Relaciones Exteriores? Porque, bueno, ahí también se tocan temas que son cruciales para el país, que a veces, bueno, no se les presta la atención, como al grueso de temas que toca, por ejemplo, la Comisión de Hacienda, pero que son temas también importantes. Sí, sumamente importantes. En la Comisión de Medio Ambiente, por ejemplo, tenemos el gran reto de legislar y finalmente aprobar una ley de aguas para el país. Sobre todo, bueno, ahorita en invierno y que ha sido un invierno copioso, en donde ha caído buena cantidad de lluvia, sobre todo en comparación a la sequía que veníamos desde hace 4 años, pero durante ese periodo de sequía, y lo veíamos a principio de año, cuando se dio la declaratoria de parte del gobierno de emergencia por falta de agua, pues obviamente plantea el tema del agua y que no existe una normativa en el país como una alta prioridad. Lo mismo con el cambio climático, ¿verdad? Y cómo el Estado le hará frente a este fenómeno causado por el hombre en un país altamente vulnerable. Ya vimos el otro día que con una lluvia fuerte, pues hubo una calle que se hundió, árboles caídos y que somos un país que con una tormentita, digámosle así, somos altamente vulnerables. Entonces esos son retos de la Comisión de Medio Ambiente. Yo diría que dentro de la misma comisión hay un buen ambiente de trabajo. Siempre intentamos lograr consensos. Cuando no se pueden lograr consensos, pues obviamente está abierta la puerta del diálogo y pues obviamente algunos tendremos que ceder en algunas posiciones, pero todo por el bien del país. También en la Comisión de Relaciones Exteriores el tema de las migraciones, de los migrantes salvadoreños, es una alta prioridad, ratificación de tratados y otros temas de muchísima importancia también. Ya, bueno, ya estamos llegando a la etapa final, pero hay un tema del que me gustaría que me diera un comentario breve sobre temas de jóvenes. Por ejemplo, la controversia que se armó por el caso de los ninis, sí, y del financiamiento que va a buscar el gobierno a través de la Asamblea Legislativa, porque estamos hablando de un préstamo de 130 millones para financiar estos programas. ¿Qué opinión tiene usted como joven y como diputado? Yo creo que es una medida cortoplacista, una medida populista, que busca quedar bien en el corto plazo, valga la redundancia, pero no es una medida que viene a solucionar el problema de raíz, no es una medida que se toma con visión de país. Si realmente quisiéramos generar más oportunidades para jóvenes que estudien, más oportunidades para jóvenes que trabajen, tenemos que invertir en nuestra economía, tenemos que generar incentivos para que más personas vengan a invertir a El Salvador, como también tenemos que invertir en nuestro sistema de educación, sobre todo el sistema de educación pública. Eso es lo que pienso yo de esa propuesta, que es sumamente populista y cortoplacista y que nuestros jóvenes realmente no se merecen, ni me atrevería a llamarle una solución. Bueno, así llegamos al final de la entrevista. Gracias, diputado, por haber venido a conversar con nosotros. A ti, Manuel, y a Canal 12 por el espacio, un gran gusto, y a todos los que nos sintonizaron esta mañana, que tengan un feliz día. Bien, así llegamos al final de la entrevista correspondiente a este día martes. Les invitamos a que continúen con la señal del Canal 12 porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos.